¿Cómo están? Pues hoy vamos a ver una lección más del maestro payaso, del libro de sexto grado, Historia. Y hoy, ¿qué creen? Vamos a ver un bonito, pero bonito tema de la historia de la humanidad, o sea, de los humanos, nosotros, que se llama la Edad Media, ¿sí? Así es, amiguitos, espero que sea de su completo agrado y le entiendan, pongan mucha atención, porque es de mucho interés y de repaso para todos mis amiguitos que pues estuvieron allá en casa y estuvieron resguardados en este tiempo, y esperemos que se les quede mucho contenido del día de hoy. Vamos a hacer una recopilación primero de la que es la historia hasta llegar a la Edad Media a grandes rasgos, y vemos en esta primera parte lo que fue la Edad Media. Muy bien. Antes de empezar con la Edad Media, ¿ustedes saben qué fue la Edad Media? ¿Lo escuchó? ¿Sí? Ok. Se llama la Edad Media, como su nombre lo dice, media, mitad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Edad Media surge exactamente a la mitad después de la era antigua, y en medio y después sigue la Edad Moderna. Por lo tanto, que la Edad Media está a la mitad. Muchos la Edad Media, amiguitos, lo comparan como si fuera un túnel. Imagínense ustedes un túnel que van, por ejemplo, ustedes conocen la carretera, la autopista que va de Tuxpan a México. Hay unos túneles, ¿han visto ahí unos túneles? Bueno, allí así es la Edad Media, ¿verdad? Cuando vamos nosotros de aquí de Tuxpan hacia allá y empezamos el túnel, antes del túnel sería la Edad Antigua. Cuando nos metemos al túnel, ¿sí? Nos metemos al túnel, ustedes han visto que el túnel está oscuro. A veces hay que prender los faros del carro para que se pueda ver, porque da miedito, ¿verdad? Da miedito. Cuando uno entra a una parte oscura, da miedo. Entonces así pasó en la Edad Media. Ese túnel, hace cuenta que es la Edad Media, donde está el oscuro. Muchos le llaman el oscurantismo, por eso dicen la parte oscura, donde el ser humano empezó a creer en los dioses, porque pues tenía miedo, ¿verdad?, estar ahí. Empezó a florecer las artes, empezaron los reinos, los países en Europa, se formaron los reinos, las monarquías, y entonces surgieron los feudales. Bueno, en esa etapa de la Edad Media fue como un túnel, y al final del túnel, cuando uno va de aquí pasa uno por el túnel después de Tuxtla, va por Tulancingo, después al final uno ve una luz, ¿verdad? Y ya sale uno del túnel y ya como que sentimos uno que respira. Bueno, cuando esa parte del túnel, del final del túnel, muchos le llaman, por eso le llamaron la Edad de las Luces, o también el romanticismo o el renacimiento, ¿sí? Así se llamó esa etapa. Bueno, pero nosotros nos vamos a enfocar en la Edad Media. ¿Qué ocurrió? ¿Sí, amiguitos? Pero antes de la Edad Media, quiero mostrarles aquí una pequeña línea del tiempo para que nos ubiquemos en dónde estamos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una línea del tiempo. Fíjense nada más. Esta es la línea del tiempo, ¿sí? Bueno, nosotros vemos aquí, por ejemplo aquí, vemos que la línea del tiempo abarca varias etapas, ¿sí? Abarca desde aquí, que es el Paleolítico. El Paleolítico fue la etapa más larga de la historia, ¿sí? La etapa más larga, que duró de 3 a 4 millones de años. ¿Saben ustedes por qué se les llamó el Paleolítico? ¿No?
No porque hubo palos. No, 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 no. Se le llamó paleolítico esta etapa de la historia. ¿Sí? Fue la más larga que hay. La más larga, porque duró 3 a 4 millones de años. Muchos dicen que 2 o 3. En realidad no se sabe, ¿verdad? Por eso se le llama edad antigua o también se le llama prehistoria, ¿sí? Prehistoria se le llama porque fue antes de la historia. Entonces, ¿cómo está eso? A ver, maestro payaso, ¿cómo está eso? Prehistoria e historia. Bueno, fíjese nada más que cuando el hombre no conocía la escritura, ¿sí? Es más, ni podía ni hablar, todo era señas a lo mejor. Cuando el hombre empezó a escribir, ¿sí? Tuvieron que pasar 4 millones de años desde que surgió el primer hombre, el homínido. ¿Se acuerdan de los homínidos? Bueno, desde que apareció ese hasta que aprendió a escribir, se le llama prehistoria. Ya cuando el hombre empezó a escribir, que fue allá por el año 3200 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza la historia. ¿Por qué empieza la historia? Porque el hombre ya puede escribir su historia, la historia, ¿verdad? Entonces, para conocer la historia, pues hay que saber escribir, leer. Si no sabemos eso, pues no. Entonces, ya a partir de ahí se llama historia. Antes es la prehistoria o también edad antigua. Vean, vamos a continuar aquí, miren. Entonces, el paleolítico. En el paleolítico, la palabra paleolítico significa edad de piedra, ¿sí? Lítico, piedra. ¿Por qué se llamó edad de piedra? Porque como el hombre todavía, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, que se convirtió, pues empezó a utilizar la piedra, ¿sí? La piedra para hacer muchas cosas, sus vasijas, sus cucharas, sus platos, sus hachas, sus cuchillos, todo era en base a la piedra, ¿sí? A la piedra. Entonces con la piedra ellos, pues, lo ocupaban para muchas cosas, las pulían, sacaban filo, en fin. Entonces ahí hay esa etapa de la historia, pues abarca muchas cuestiones que después vamos a ver. Después de ahí, después del paleolítico, que es la edad de piedra, sigue el neolítico. El neolítico, más o menos ahí del año 10.000 al 4.000 antes de Cristo, ¿sí? 10.000 al 4.000. Pues la palabra neolítico se llama nueva edad de piedra. ¿Por qué nueva edad de piedra? Pues porque todavía seguían utilizando la piedra. ¿Para qué? Pues por igual, para hacer sus cosas, sus herramientas. Pero ahora fue nueva. ¿Por qué nueva? Porque ya su mente empezó a transformar, a pensar más. Y utilizó la piedra, pero ya más bonita, más pulida, más hechecitas, ¿verdad? Las cucharas más hechecitas, todos los jarrones y todo de piedra. Y fue una etapa bien bonita. ¿Saben por qué? Porque aquí en el neolítico el hombre empezó a trabajar la tierra. Ya no andaba de un lugar a otro, ya no era nómada. Acuérdense que los nómadas andaban de un lugar para otro. Y aquí en el neolítico empezaron ya a trabajar la tierra. Ya ellos empezaron a conocer que la agricultura, ¿sí? Surgió entonces la agricultura y la ganadería. Acuérdense que los animales antes tenían que andar con las flechas, tenían que andar con los arcos, ¿verdad? Y andaban de un lugar a otro, por eso eran nómadas. Pero cuando ellos se dieron cuenta que ellos podían trabajar la tierra y llevarse los animales a su casa, o sea, los domesticó quiere decir, los trabajó en su casa, entonces aparece la ganadería y ellos dijeron, pues mejor irnos allá, ¿verdad?
a descansar a nuestra casa, cerca de los animales, cerca del río, cerca de las plantas, donde hay frutas, hay todo, y mejor, ¿verdad?, que andar siguiendo los animales de un lado para otro. Los niños y las mujeres iban a recolectar frutas, manzanas, fresas, cerezas, naranjas, andaban recolectando frutas los niños y las mujeres, mientras los hombres cazaban, ¿sí? Y entonces se dieron cuenta que ya no había necesidad de andar de un lado para otro. Eso fue en el Neolítico, del año 10.000 al 4.000 antes de Cristo. Y entonces, fíjense nada más, ahí es cuando aparece por primera vez la escritura. En el 3200 antes de Cristo empieza el hombre a escribir. De alguna forma aprendieron a escribir y a comunicarse unos con otros. Y eso fue un gran acierto, ¿verdad?, para la humanidad. Y entonces termina el Neolítico, ¿y qué creen? Alguien por ahí empieza a utilizar en lugar de piedra un metal, el cobre. Y entonces dicen, bueno, ahora entramos a otra nueva época que fue la edad de los metales. Ya cuando utilizaron los metales como el cobre, hierro, después fue el acero y así cada vez más, y ya vieron que era mejor hacerlo con metal. De ahí entonces del 4000 al 4500 la era de los metales. Ya utilizar más los metales. Hasta la fecha seguimos utilizando los metales para hacer muchas, pero muchas cosas, ¿verdad? Hoy los motores, por ejemplo, hoy en día, licuadoras, ventiladores, hay de todo, la maquinaria, los carros, todos son de hierro y acero. La edad de los metales, pero allá duró entre 4000 y 4500 antes de Cristo, ¿sí? Bueno, y de ahí viene la edad media, el que yo les decía, que abarca del 500 al 1500, o sea, del siglo V al siglo XV, ¿sí? Que son del 500 al 1500, de ahí, entonces, ahí empieza la edad media que yo les decía, la edad de en medio, ¿sí? ¿Y cómo empieza la edad media? Empieza con esto, miren, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a.C. ¿Y qué es eso, maestro payaso? Me van a decir. ¿Qué es eso de que la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476? Es que en aquel tiempo existió ese gran imperio, ese gran pueblo que surgió en Roma, Italia. Hoy es un país, Italia. Y los romanos, pues se sintieron los muy acá, muy sacarle punta, ¿verdad? Y dijeron, nosotros podemos con todos los lugares, a ver, nos vamos a hacer nuestros todos. Y entonces ellos empezaron a hacer la guerra con sus soldados, sus legiones, ¿sí? Así se llamaban las legiones, el grupo de soldados que se iban de un lugar a otro. Y entonces empezaron a conquistar muchos lugares, tanto así, ¿saben qué? Que conquistaron todo Europa, ¿sí? Sí, toda Europa. Norte de África y parte de Oriente, ¿sí? El cercano Oriente, como le dicen. Ese Oriente, ahí donde antes era Israel, donde antes era Mesopotamia, hoy es hay pueblos como Irán, Irak, ¿sí? Arabia, los árabes, todos esos lugares los conquistó ¿quién? El Imperio Romano, que eran grandes militares, un gran pueblo conquistador de muchos lugares. Bueno, pero no contaban con la astucia, ¿verdad? No del Chapulín Colorado, no, de los bárbaros. Sí, existió un grupo de gente que eran los bárbaros. Y esos bárbaros ¿de dónde venían esos bárbaros?
pues esos bárbaros, fíjense, nada más venían de allá, de Oriente, de Asia, venían de algunos de África. ¿Y a qué vinieron? Pues vinieron a hacer la guerra a el Imperio Romano, ¿verdad? Como veían que ahí había muchas riquezas, pues fueron y le hicieron la guerra, y pues hasta el 476 los derrotaron. Pero antes, ¿verdad? Antes surgieron muchas cosas. A ver, entonces, ¿por qué les digo del Imperio Romano de Occidente aquí en la Edad Media? Porque a partir de ahí empieza la Edad Media en el siglo V. Acuérdense, en el siglo V, en el siglo V son 500, 100, 200, 300, 400, 500. De ahí en adelante empieza la Edad Media, ¿sí? La Edad Media. Bueno, entonces, mientras muchos piensan que de ahí también coincide con la llegada de Cristóbal Colón a América, cuando descubrió, ¿se acuerdan? De la Niña, la Pinta y la Santa María, que llegaron y descubrieron un nuevo continente. Bueno, también fue por esos tiempos, ¿sí? Cuando Cristóbal Colón llega. Entonces, muchos piensan que también de ahí en adelante empieza la Edad Media. Bueno, coinciden los dos. Entonces, hubo ese pueblo bárbaro. Entonces, también hubo otro pueblo muy guerrero, pero era de los romanos, el pueblo bizantino, que fue la otra parte del Imperio Romano, allá por Grecia. Ahí estaba el Imperio Bizantino, acuérdense. El Imperio Bizantino también se unió al Imperio de Roma. Bueno, pero en aquel tiempo, ¿a qué creen que se dedicaba la gente? La gente de la Edad Media, ¿a qué creen que se dedicaba? Se dedicaba a la agricultura, exactamente, a la agricultura y a la artesanía. ¿Qué es eso? La agricultura, acuérdense que ya todos sabemos, que es cuidado de plantas, de frutas, de verduras, de semillas, ¿sí? Y los artesanos, pues, eran la gente que, pues, se dedicaba a hacer vasijas, canastos, ollas, platos. Bueno, todo tipo de cosas, artesanías que se hacían de ahí. Pues ya la gente ya era nómada, estaba en un lugar nada más. Acuérdense. Entonces, ¿a qué se dedica? Entonces, si se les preguntan en el examen, a ver, en la Edad Media, ¿a qué se dedicaba la gente? Bueno, pues a la agricultura y a la artesanía. Acuérdense. Bueno, de ahí también hay una etapa, fíjense nada más, a los militares que defendían Roma, ¿qué creen ustedes que les pasaba? Ahí están, le llamaban los nobles, la nobleza, ¿sí? Aquí estaba la nobleza, a la nobleza, la nobleza militar. Fíjense nada más, la nobleza militar les ofrecían tierras. Aquí dice tierras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decían, a ver, yo te voy a defender. Yo voy a poner mis armas y todo y te voy a defender, pero ¿qué me vas a dar? Le decían así al rey o al emperador, al monarca. Entonces el monarca decía, bueno, pues te vamos a dar tierras, muchas tierras. Pero antes no le llamaban tierras, le llamaban feudos. ¿Por qué? Pues estaban feos, ¿no es cierto? Eran feudos, que estaban muy bonitos, muy grandes, no feos, feudos. Entonces, y a él, como al dueño, ¿cómo creen que le llamaban? Le llamaban feudal, señor feudal, no señor feo, señor feudal, así se llamaban. Entonces, aquí las tierras, entonces ellos necesitaban quien les ayudara, que eran los siervos, ¿sí? Los siervos, ¿qué eran los siervos? Eran los ayudantes, los que ayudaban a servir, como su nombre le dice, siervos, servir, ayudaban a servir a todos ellos. Y entonces se los llevaron allá a sus feudos. Entonces, por eso se llamó la época de los feudos.
feudalistas, no de los feos, la época de los feudalistas. Entonces, y en ellos, en sus tierras, empezaron ahí a hacer castillos, empezaron a hacer murallas, grandes murallas, ¿para qué? Para defenderse, para que no los atacaran, ¿sí? Entonces empezó esa época bonita donde ellos practicaban la agricultura, la ganadería, pero pues para que no los atacaran y no los quitaran, pues hacían sus castillos, para defenderse. Y entonces ahí por eso se le llama a esa parte, ¿sí? A esa parte se le llama el feudalismo. Bueno, también surge las religiones, ¿sí? Sí, amiguitos, surgen las religiones. ¿Como cuáles religiones? Por ejemplo, como el cristianismo, ¿sí? Que creían en Cristo. El islamismo, los que creían en Mahoma. Y también el budismo, que creían en Buda. Entonces, por eso le llamaban los monoteístas. Mono, como mono, no es cierto. Con mono significa uno. Mono, teo, Dios. Monoteísta, un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios. Por eso aquí dice religión monoteísta, ¿sí? La religión monoteísta. Bueno, a eso también entonces llegaron los famosos griegos, los romanos, otro grupo, los árabes. Los árabes, fíjense nada más, fueron muy importantes en la época de los griegos y los romanos. ¿Saben por qué? Porque ellos fueron como los chismositos, los que llevaban y traían, ¿sí? Por ejemplo, miren, los números, por ejemplo, ¿saben quién los inventó? Los hindúes o los indios, como les dicen, allá en la India. El alfabeto, ¿saben quién los inventó? Los hindúes también. Ahí inventaron ellos. Pero, entonces, ¿por qué les llaman árabes? Números arábigos. Porque los árabes los llevaron a otros pueblos, porque ellos también conquistaron otros pueblos. Los árabes conquistaron, por ejemplo, España, todo el norte de África, y entonces los árabes pues llevaron los conocimientos tanto de los griegos, de los romanos y de los hindúes o los indios, y llevaron todos esos conocimientos que ellos aprendieron de ellos, ¿sí? Por eso que los árabes jugaron un papel muy, muy, muy importante en esa época de la Edad Media. Volviendo a los ejércitos. A ver, los ejércitos, por ejemplo, los ejércitos fueron muy importantes. ¿Sí? Sí, amiguitos. Fueron muy importantes. Porque los ejércitos hacen que una nación pues tenga muchos lugares que conquistar, que conquisten muchos lugares. ¿Pero qué creen, amiguitos? En este tiempo, los ejércitos de los romanos, como ya habían conquistado muchos lugares, empezaron como a fallar. ¿Por qué? Porque cuando viene la indisciplina, se empezaron a indisciplinar, que eso es como un niño cuando se indisciplina en la escuela, pues un niño no aprende. El niño se vuelve indisciplinado. Entonces, lo mismo le pasó a los romanos, ¿sí? Se indisciplinaron, empezaron a exigir cosas, se empezaron a pelear entre ellos, como un niño en la escuela, ¿verdad? Cuando se empiezan a pelear, cuando ya empiezan a decir, es que yo no fui, fue tete, y pégale, que le fue, y luego viene la mamá a reclamar, y ahí lo mismo, el chisme y todo ahí. Entonces, los ejércitos empezaron a luchar entre sí, empezaron a disciplinarse y perdieron las batallas. Llegaron los bárbaros y dijeron, a ver, aquí yo soy más fuerte, aquí nomás mis chicharrones truenan. Y los bárbaros, ustedes saben quiénes eran los bárbaros, ¿verdad? Las personas que venían de allá, de África y de Asia, que venían en caballos, con lanzas, con cuchillos, con machetes, con espadas, ¿sí?
Entonces empezaron a hacer la guerra a ellos. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que perdió? Empezaron a perder los romanos. El ejército romano empezó a perder y a perder. Y como ellos no querían perder, dijeron, ya sé lo que vamos a hacer. Dijeron los romanos, vamos a dividir el reino en dos partes. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Para que no nos los quiten, los vamos a partir en dos. A ver, a uno le vamos a llamar Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Y así no nos van a ganar, porque cada quien vamos a luchar en dos partes, ¿sí? Y cada quien con su emperador, ¿sí? O con su reino. ¿Y qué creen? Pues no les falló. Les falló porque luego perdió uno de los dos. ¿Quién creen que fue el que perdió primero? ¿El Imperio Romano de Oriente o de Occidente? El que perdió primero fue el de Occidente. O sea, acá, el que estaba acá en Europa, ¿sí? El que estaba acá en Europa fue el que perdió. Y entonces, aquí podemos ver nosotros entonces que en el año 400, acuérdense bien, 476, derrocan al emperador que estaba ahí, que era don Rómulo Augusto, ¿sí? Se llamaba Rómulo Augusto, que era el emperador, y así terminó. Al terminar el Imperio Romano de Occidente, entonces, en el año 476, casi el siglo V, acuérdense, y ahí entonces empieza la Edad Media. Bueno, amiguitos, hasta aquí terminamos con la primera parte de la Edad Media. Posteriormente vamos a ver la segunda parte, que es más interesante. Les invito a ver la siguiente parte. Adiós, amiguitos, hasta luego, que la pasen bien. Espero que les haya gustado. Adiós.